también ahora tu luz y tu verdad. Danos un conocimiento cada vez más profundo de ti, Señor, y de la presencia y acción de tu Espíritu en tu persona y en tu ministerio, Señor, para que así la doctrina que tengamos de tu sacerdocio y del nuestro sea más clara y más profunda, Señor. Te lo pedimos, oh Jesús, por medio de María, nuestra Madre. Esa fuerza que recibe Jesús del Espíritu Santo para su ministerio, en esa segunda unción, la del Jordán, tiene un papel especialísimo en el sacrificio sacerdotal de Jesús en la cruz, que es lo que sabiamente se puso en las constituciones. Cristo, sumo y eterno sacerdote, cuyo sacerdocio alcanza su culminación en la cruz. Allí Cristo, por el Espíritu, se ofrece al Padre y realiza la redención. Es muy poco lo que se ha escrito acerca de la acción del Espíritu Santo en Cristo durante la pasión, durante su inmolación pascual. Pero la idea que está aquí está claramente expresada en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14. Dice así: pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vacas santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Aquí está expresada claramente la gran verdad. Cristo, por el Espíritu Santo, se ofrece a sí mismo sin tacha a Dios. Es decir, ese poder del Espíritu que desciende sobre Jesús para su ministerio, actúa de manera especialísima en él en el momento más necesario, el de la pasión y muerte del Señor en la cruz, en su sacrificio redentor. Recordemos el tedio, pavor y tristeza que experimenta cuando entra en el huerto, la súplica que le hace a su padre de que si es posible aparte de él ese cáliz. El padre oye la oración de Jesús dándole la fuerza, pero ¿cómo le da la fuerza el Padre? Por medio del Espíritu. Es el Espíritu entonces el que fortalece a Jesús para que se convierta en víctima, para que sea capaz de inmolarse a sí mismo por nuestros pecados. Él puede sufrir con todo valor los sufrimientos tan atroces de la crucifixión y de la agonía, porque está lleno del poder del Espíritu. Esto para nosotros es muy importante, porque todos tenemos momentos difíciles de dolor físico o de dolor interior, y es entonces cuando esa fuerza del Espíritu que hemos necesitado para el apostolado, la necesitamos para poder sobrellevar con paz y aún con gozo, si es el caso, estos sufrimientos. Las que han leído las cartas de Sor Isabel se dan cuenta de que casi todas ellas son escritas en 1906, el año de su muerte. Todas ellas se refieren a su enfermedad. Ella estuvo largos meses enferma en el Carmelo,
Y ella va hablando de su enfermedad, de su dolor, a su madre, a su hermana, a las amigas a quienes escribe. En todas ellas detecta uno el valor profundo de esta persona. Y ella está alegre inclusive. Ella dice que ha podido encontrar la alegría en el dolor. Es una frase que la entiende uno en una persona que esté llena del poder del Espíritu, porque el dolor de suyo causa rechazo. El Espíritu está pronto, decía el mismo Jesús, pero la carne es flaca. Y una persona de estas dice que llega a encontrar la alegría en el fondo del dolor. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. Un Espíritu que la está fortaleciendo, sosteniendo, alegrando. Así entiende uno el lenguaje de una Santa Teresa que llega a decir o padecer o morir. Uno no entiende esto. Y el lenguaje de una Santa Magdalena de Pasis que va más lejos, hasta decir padecer, no morir. Son las personas en las cuales el poder del Espíritu actúa de tal manera que estas personas tienen una gran paz, una gran serenidad, aún en medio de dolores muy grandes. Y no hay que ir a santos canonizados, uno lo encuentra en muchas de ustedes, en muchas religiosas, en mucha gente del pueblo, que con enfermedades muy fuertes, con dolores muy intensos, guardan una gran paz, una gran serenidad, bendicen al Señor, están a veces haciendo un gran apostolado en esa situación por el poder que hay en ellas del Espíritu Santo. Tenemos entonces las dos primeras unciones. Cristo ungido por el Espíritu en el momento de la encarnación, cuando recibe el sacerdocio pleno, sustancial y la total santificación, lleno de gracia y de verdad. Una santidad que después, claro, va creciendo. A medida que la persona está en esta vida, va creciendo en santidad con todo acto bueno que haga. La segunda unción en el área del poder, la que recibe Jesús cuando sale del Jordán y está orando, no olviden ese detalle, para poder realizar todo su ministerio, un ministerio poderoso en palabras, en obras, poderoso en obras y en palabras, dirán los apóstoles hablando del Señor. Esa fue su vida. San Pedro, no olviden, en la casa de Cornelio sintetiza la vida de Jesús en su ministerio con esas palabras: pasó ungido por el Espíritu Santo y con poder, no olviden, está claro. Pasó haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Para Pedro la visión es muy clara. Cristo está ungido por el Espíritu y con el poder del Espíritu, y por eso pasa haciendo el bien, sanando a todos, y por eso libera a todos los oprimidos por el diablo, porque ese poder se extiende a todo el hombre y llega también a liberarlo de la opresión del maligno cuando se ha dado. Es un poder también liberador, poder sanador y poder liberador, no olviden esto. Pero viene la tercera unción, de la cual quizás ustedes nunca hayan oído hablar, y es la que recibe Cristo resucitado y glorificado. El documento de Puebla, en el número 198, está hablando de lo que es Jesús, la verdad sobre Cristo. Y dice: Cristo resucitado y exaltado a la derecha del Padre, derrama su Espíritu sobre los apóstoles el día de Pentecostés y después sobre todos los que han sido llamados. Pero aquí falta la razón. ¿Por qué derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés y después sobre todos los que han sido llamados, que es lo que dice Pedro? La razón es la que trae San Pedro
en su gran querigma de Pentecostés y que encuentran en el versículo 33 del capítulo 2. Dice Pedro, a este Jesús, en el versículo 32, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Que les decía esta mañana, ellos no solamente predican una verdad, la que Cristo ha predicado, sino que además son unos testigos por el poder del Espíritu y testigos de la resurrección de Jesús. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Y oigan esto, y exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Cristo resucitado es exaltado a la diestra del Padre y tiene una capacidad, la propia del resucitado, para recibir una plenitud del Espíritu que no había podido recibir antes de esa resurrección y exaltación. Y esa unción que es la plena, más de esa unción, la que recibe Cristo sacerdote resucitado y glorificado, esa unción es ¿para qué? Para que Él la derrame sobre la iglesia. Para que con esa unción plena que recibe del Padre cuando es exaltado a su diestra, pueda ungir y santificar siempre a su iglesia. Esto es maravilloso. Entonces, tenemos 3 unciones, la de la encarnación, la del Jordán y la del cielo. Cuando Cristo ya, según esa hermosa descripción de la carta de los Hebreos, entra en el santuario, no con sangre de víctimas, sino con su propia sangre sacerdotal, y habiendo conseguido una redención eterna, cuando se presenta así, es ungido de nuevo por el Padre, con el Espíritu Santo en plenitud, con toda aquella plenitud que puede recibir el resucitado, oigan bien, para derramar esa plenitud sobre la iglesia. Leamos de nuevo ese texto que es maravilloso. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Más adelante Pedro dirá, cuando habla al pueblo que está ya compungido, ellos le dicen, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa, es decir, el Espíritu, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Esa efusión que hace ya Cristo resucitado, Cristo sacerdote ungido plenamente por el Espíritu, no es únicamente para aquellas personas que están en Jerusalén, es para ellos, es para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Es para nosotros los del siglo XX, lo mismo que fue para los del siglo XV y para el siglo III y para el siglo I. La realidad maravillosa es ya la de un Cristo sacerdote resucitado y exaltado a la diestra del Padre, ungido en plenitud del Espíritu, para que lo derrame sobre la iglesia a través de todos los tiempos y a todos los miembros de esa iglesia. Esa es la gran maravilla que hay aquí.
Y fíjense que esto sucede después de Pentecostés, después de la resurrección y no antes. En el capítulo 7 de San Juan, en el versículo 37, están estas palabras que tal vez ustedes algunas veces no habrán entendido bien, pero que ahora las van a ver con toda claridad. El último día de la fiesta, el más solemne, puesto en pie, Jesús gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que crea en mí, como dice la Escritura. De su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir en el futuro los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Ya entienden el texto maravillosamente. No es que no hubiera Espíritu, claro que el Espíritu existía desde la eternidad. Lo que dice es que no lo había comunicado en esta plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo no había sido todavía glorificado. Cuando es exaltado a la diestra del Padre, cuando es glorificado por el Padre, entonces sí, recibe esta unción plenísima y lo comunica ya. Se convierte ya en el río de aguas vivas. Leamos de nuevo el texto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí, como dice la Escritura. De su seno correrán ríos de agua viva. El gran símbolo del Espíritu es el agua viva. Y ríos en plenitud, porque ya después de la resurrección vamos a oír hablar es de plenitud del Espíritu. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Cristo ya glorificado recibe la plenitud de la unción y empieza a comunicar ese río de aguas vivas para que esos ríos nazcan en el interior de cada uno de nosotros. Y entonces la gran verdad es esta, fíjense bien, que el Espíritu está en nosotros, pero se va manifestando de una manera progresiva. Puede quedar oculto en el interior, como sucede con los ríos que van por debajo de la tierra sin que nadie los descubra. En La Guajira, por ejemplo, que es un territorio tan árido, ese territorio es uno de los que tiene más agua en el subsuelo. Cuando esa agua la saquen, vamos a tener allí una tierra maravillosa. Ahora no es sino desierto y sed. En muchas vidas pasa lo mismo, están los ríos del Espíritu, pero en el interior. Lo que hay que pedir en esta efusión del Espíritu es que ese Espíritu que está en nosotros, como en un subsuelo, prorrumpa como un río de aguas que nos anegue, que nos refresque, que nos purifique, que nos santifique. Esa es la maravilla que estamos viendo ahora en tantas vidas y la que debemos pedir para nosotros. Es esa comunicación del Espíritu en experiencia. Cuando uno habla de estas cosas, aún a los mismos sacerdotes y obispos le dicen, bueno, ¿y qué? Y es que yo no lo tengo. Es la célebre frase, y frase a veces despectiva: si yo lo tengo más que ustedes, dicen ellos. Yo lo recibí en el bautismo, también en la confirmación, y lo recibí por el sacramento del orden. Pero a un campesinito a quien un señor muy alto le decía eso, el campesinito le dijo, sí señor, pero que se le note. Ahí es donde está la diferencia, entre tenerlo y que se note. Ahí es donde está Los apóstoles lo tenían antes de Pentecostés, pero no se les notaba. Estaban llenos de criterios temporales, llenos de miedo, llenos de preocupaciones terrenas. Viene Pentecostés, los llena con ese Espíritu, con el poder del Espíritu, el Señor Jesús, y entonces se les nota. Salen alegres ya al balcón
empiezan a cantar las maravillas de Dios, empiezan a ser testigos del resucitado, van por el mundo predicando la buena noticia y van extendiendo el reino con su palabra acompañada de señales, que es lo que encuentra uno en todos ellos después. Entonces ya estamos frente a esa realidad doctrinal que es sumamente importante. ¿El resto en qué consiste? En ir uno descubriendo, a la luz de la palabra del Señor, lo que es esa acción del Espíritu Santo en la iglesia. Ese Espíritu Santo que es derramado sobre la iglesia, empieza a actuar en ella, y su acción es multiforme. Él, en primer lugar, y eso lo dice Puebla, dice en el número 199, la alianza nueva que Cristo pactó con su Padre se interioriza por el Espíritu Santo que nos da ley de gracia y de libertad que Él mismo ha escrito en nuestros corazones. Por eso, la renovación de los hombres y consiguientemente de la sociedad dependerá en primer lugar de la acción del Espíritu Santo. Esta es una doctrina clarísima. La renovación de los hombres y consiguientemente de la sociedad dependerá en primer lugar de la acción del Espíritu Santo. Y esa acción del Espíritu Santo, les decía, es multiforme. Por ejemplo, Él en primer lugar nos va dando cada vez más luz. Es el Espíritu de verdad. Y Puebla lo tiene también más adelante. Él es el que nos va dando un conocimiento cada vez más profundo de Jesús, de su sacerdocio, un conocimiento más grande de la Iglesia y de María, Madre de la Iglesia, que nos va dando un conocimiento más claro de lo que es la vocación cristiana y la vocación cristiana en la Iglesia. Ese Espíritu Santo nos va dando una luz cada vez más clara de lo que es el hombre, de lo que son todos los hombres, para no despreciar a nadie. Puebla tiene una frase muy interesante en el número 205. Dice: Jesucristo, Salvador de los hombres, difunde su Espíritu sobre todos sin acepción de persona, quien en su evangelización excluya a un solo hombre de su amor, no posee el Espíritu de Cristo. Tengan esto presente para cuando oigan a muchos decir: tengo que evangelizar a los pobres pero acabar con los ricos. Esa visión que se tiene ahora tan torcida. Quien en su evangelización excluya a un solo hombre de su amor, no posee el Espíritu de Cristo. Número 205 de Puebla. Ese Espíritu Santo después nos da el amor sobre todo. El amor, dice San Pablo en el capítulo 5, versículo 5 también de la carta a los Romanos, es derramado en nuestros corazones. El amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La tarea del Espíritu es darnos el amor. Y no olviden que nosotros nos asemejamos a Dios, que es amor, en la medida en que tengamos amor. De nada nos serviría tener toda la verdad y toda la luz si no tuviésemos amor. Al caer de la vida solo el amor permanece, decía Sor Isabel. Al morir nos juzgarán en el amor, que era la afirmación de San Juan de la Cruz. Lo único que cuenta en el momento de la muerte es el amor, y el amor es el don del Espíritu. La persona que se va abriendo a su acción se va llenando de amor. La persona que va acercándose a este fuego divino va recibiendo su comunicación. Y ese Espíritu Santo es el santificador, es el que va realizando en cada uno de nosotros la obra de la santificación. La santificación no es el fruto de nuestro esfuerzo, repitamos esto, es la acción del Espíritu en nosotros, con nosotros, claro está. No nos santificamos, somos santificados por el Espíritu santificador. Ese Espíritu Santo que
es verdad, que da amor, que va santificando, es el que nos va enriqueciendo con toda suerte de dones y también con toda suerte de bendiciones. Ese Espíritu Santo va realizando en la persona una obra de perfección de acuerdo con la vocación que tiene esa persona y de capacitación para la obra que esa persona debe realizar en la iglesia. Ahí entra todo ese mundo hoy tan rico y tan mal entendido muchas veces de los carismas del Espíritu. El Concilio Vaticano dio un paso sumamente importante cuando en el número 12 de la Constitución sobre la Iglesia hizo la gran afirmación de que todos los carismas, tanto los comunes como los extraordinarios, habla de los dos, deben ser recibidos, dice, con gratitud y consuelo, porque son útiles para el crecimiento de la Iglesia. Este aspecto carismático del Espíritu, del cual se habla hoy tanto, hay que entenderlo en su justa medida. Primero, evitar la exageración de creer que lo primero en la acción del Espíritu son los carismas. Y hay mucha gente que comete esa equivocación. Lo primero en el Espíritu es la caridad que nos comunica, la gracia santificante con todas las virtudes infusas y dones infusos que la acompañan. Eso es lo primero. Pero en el otro extremo está la equivocación de decir los carismas son peligrosos, eso ya no se necesita, eso era para la primera etapa de la Iglesia. Otra equivocación. Uno puede pecar por exceso en cualquier lado. La doctrina sabia es esta: el Espíritu Santo santifica a su iglesia constantemente y la va santificando ante todo con el amor que le comunica. Pero para que esa iglesia tenga vitalidad y tenga fuerza, le da también el dinamismo de los carismas. Entonces yo no puedo escoger una cosa u otra. Yo no puedo quedarme solamente con la gracia y caridad que comunica, excluyendo los carismas. Ni puedo quedarme solo con los carismas sin la caridad, porque entonces ellos no servirán para nada. Es respetar toda la acción del Espíritu, que es maravillosa, abrirme totalmente a ella y respetarla en mi vida y en la vida de los demás. Porque esa comunicación del Espíritu, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, es según su voluntad. A unos les da esta vocación en la iglesia, a otros les da aquella. Él reparte según su beneplácito, va dando las aptitudes para que cada una de las personas que integran la iglesia obre de acuerdo con esas aptitudes del Espíritu Santo. Ya se pasó eso ya. Bueno, entonces, el mundo de los carismas hay que respetarlo, hay que apreciarlo y hay que tener frente a él una gran disponibilidad. Ustedes han oído criticar mucho, por ejemplo, el carisma, pongamos, de sanación. Pues yo les digo esto: una de las personas en quien lo he visto yo más fuerte en la iglesia en esta época ha sido en una monjita. Sí, la hermana Brígida. Es una religiosa americana, yo la conozco, viajé una vez con ella en Estados Unidos. Tiene un poder extraordinario de curación. Ella estaba paralizada, fue curada por el Señor. Tiene un librito muy bonito en el cual va contando su vida. Pero ella fue recibiendo del Señor un carisma de curación tan grande que, oigan esto, a ella la llaman a veces, por ejemplo, estando en Estados Unidos desde Australia, para que por teléfono ore por un enfermo de cáncer en un hospital. Y muchas veces se sana el enfermo de cáncer
por la oración de esta mujer a esa distancia. Es algo portentoso. Yo creo que de lo más grande que hay en la iglesia hoy es el carisma de curación de esta mujer, una religiosa. Eso lo pongo como un ejemplo para saber que el Espíritu Santo reparte los carismas como quiere y obra como quiere. Ahora, ese no es el carisma principal en la iglesia, claro está, pero es un carisma importante. ¿A cuántas personas consuela ella? ¿A cuántas ayuda? Porque ella lo dice, cuando el Señor no cura a través de su ministerio, deja paz en la persona, deja un valor más grande para el sufrimiento, etc. Porque el Señor muchas veces quiere curar y otras veces quiere, en su plan providencial que no conocemos, que una persona esté asociada a su pasión, pero que lo haga entonces con amor, con fortaleza y con paz. No es el tiempo de hablar de ese tema, que es riquísimo, sino es el enfoque general de esa acción maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo sobre la iglesia después de su resurrección. Y entonces lo que uno tiene que hacer personalmente es abrirse como persona a esa acción del Espíritu que es diferente en cada uno. En cada uno de ustedes, ¿qué quiere hacer Él? Una obra maestra de santidad, por una parte. Y quiere hacer también de cada uno de ustedes un instrumento de salvación para muchas personas. Una obra maestra de santidad, que es lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer en cada vida. Configurarnos con la imagen de Jesús crucificado y de Jesús resucitado. El plan del Espíritu es, ante todo, reproducir en cada uno de nosotros la imagen de Jesús. Pero después quiere hacer de cada persona un instrumento de salvación, no olviden esto. Un canal de salvación. Cada uno con su vocación propia. Un canal de salvación para muchos a través primero de la oración. Es lo que ustedes deben recordar siempre, y se los dice las constituciones muy claramente, es a través de esa santidad y de esa oración y de ese sacrificio como van a ayudar a sacerdotes y a no sacerdotes. Esa ayuda es para sacerdotes y para las jóvenes y para todas las personas de su familia o conocidas, etc. Es un apostolado del ejemplo. Muchas veces ustedes hablarán muy poco, dirán muy poco con palabras, pero dirán mucho con la vida. Es un apostolado que harán a través de una carta, que harán a través de un consejo, que harán a través de una compañía que presten a veces en silencio a otra persona. Cada una tiene cualidades diferentes. Es a través de esas aptitudes como el Señor va obrando a través de ustedes para llegar a muchas vidas. Porque, y con esto termino, la acción de Cristo sacerdote en la iglesia ahora es siempre a través de su Espíritu. Tengan esa visión. Cristo no actúa directamente en cada uno de nosotros ahora. Él actúa a través de su Espíritu. Cuando Él dice, por ejemplo, que estará en medio de quienes se reúnan en su nombre, ¿qué quiso decir? Cuando yo digo, hagamos un acto de fe en la presencia de Cristo en medio de nosotros, ¿qué quiero decir? No que Cristo resucitado esté aquí en medio de nosotros con su cuerpo resucitado. Es una presencia operativa. El Cristo resucitado que está en el cielo está obrando aquí en este salón por medio de su Espíritu. Él, por medio de su Espíritu, porque estamos congregados en su nombre. Entonces, tener olvidada y por allá como sepultada la acción del Espíritu Santo es la gran equivocación. La doctrina sacerdotal es riquísima, pero es también muy completa. Vamos a Cristo, sumo y eterno sacerdote, les decía un día, para que Él nos lleve al Padre. El fin del sacerdocio de Cristo es la gloria del Padre.
El fin primero de nuestro sacerdocio es la gloria del Padre. Cristo sacerdote nos lleva al Padre, pero Cristo sacerdote ha recibido de ese Padre el Espíritu Santo en plenitud para derramarlo sobre nosotros y santificarnos a través de la acción de ese Espíritu. Esa santidad que nos alcanzó Cristo con su sacrificio sacerdotal se nos comunica a través de la acción de su Espíritu. Creo que ahí está la cita.